El conflicto comercial entre China y Estados Unidos, las mayores potencias mundiales, ya está provocando daños colaterales y amenaza con causar más perjuicios a la economía global, advirtió este martes el Banco Mundial, BM. El estudio es drásticamente más pesimista que hace un año, cuando la perspectiva era un crecimiento mundial sincronizado, con indicios y advertencias a implementar reformas urgentes, imperativas y críticas. La economía global está pasando por un período difícil. Los cielos se están oscureciendo y vemos que la economía global se está desacelerando. Los riesgos están creciendo, dijo Ian Cose, director del grupo de análisis sobre las perspectivas. El Banco Mundial espera que el ritmo de crecimiento de la economía global se desacelere a 2,9% este año y 2,8% en 2020, ligeramente por debajo de las proyecciones anteriores, y casi todas las regiones y los países sufrieron recortes en sus previsiones. En el centro de las turbulencias, la economía estadounidense se espera que crezca 2,5% este año desde un nivel de 2,9% en 2018 y que después el crecimiento baje el ritmo a 1,7%. La economía china también se está desacelerando en medio de las disputas comerciales y los expertos del banco esperan que crezca 6,2% este año y el próximo. Cose, que dirige el equipo que 2 veces al año traza las previsiones del banco, dijo que espera que haya una resolución de las tensiones, pero entre tanto aconsejó a los gobiernos que se preparen. El crecimiento global sigue siendo robusto, pero el hecho de si va a haber tormenta o cielos claros, depende en gran medida de cómo reaccionen los responsables de las políticas públicas. Tensiones comerciales. El banco considera que la probabilidad que haya una recesión en Estados Unidos es baja, pero incluso un pequeño tropezón podría tener un gran impacto. Y si Estados Unidos o China se desaceleran un punto entero, esto recortaría el crecimiento global en la misma medida, con impactos nefastos para muchos países. Las tensiones comerciales ya están afectando la actividad en todo el mundo, dijo Cose, que advirtió que la situación puede empeorar. El informe recortó fuertemente los pronósticos para mercados emergentes claves en el entorno global como México, Sudáfrica y Rusia. Tampoco trajo buenas proyecciones para 2 países muy apaleadas por una crisis cambiaria en 2018, Argentina y Turquía. El Banco Mundial pronosticó que América Latina, tras cerrar 2018 con un desempeño decepcionante con un crecimiento estimado de 0,6%, registrará una expansión de 1,7% en 2019. Para Argentina el banco pronostica una contracción de 1,7%, un recorte de las perspectivas del PIB del país de 3,5 puntos porcentuales con respecto al informe anterior. Por el momento, India e Indonesia logran permanecer al margen. Estados Unidos y China representan cerca del 40% del PIB global y representan un 20% del comercio global. Cómo resuelvan sus diferencias va a ser muy importante, dijo. El comercio es un impulso para el crecimiento y ha sido un motor para reducir la pobreza, indicó. Nuestra esperanza es que estas diferencias sean resueltas, agregó. Pero la marcada caída de los mercados bursátiles al final del año mostró que la incertidumbre generada por las tensiones comerciales lastra la confianza y la inversión, indicó Cose. Políticas de amortización. Con un panorama de riesgos en alza, el Banco Mundial urgió a los países a prepararse, estableciendo cambios en el gasto, la inversión y los préstamos, para establecer políticas de amortiguación para poder enfrentarse a los vientos en proa. Tiene que haber un sentido de urgencia, en última instancia un marco de políticas robusto es el seguro más importante cuando hay una economía en desaceleración y con riesgos crecientes, agregó el experto. El informe destaca con preocupación el aumento de los costos del endeudamiento para los países pobres. Uno de los grandes riesgos que acechan a la economía global es la política económica que lleva adelante la administración estadounidense de Donald Trump, que mostrará un crecimiento menor a la de 2018. Una de las medidas que estimuló la economía fue el recorte de impuestos, pero la duda es si ese envión continuará generando empleo e inversión, o por el contrario su efecto se disipará. Por otro lado, se esperan definiciones de la Reserva Federal, Fed, el Banco Central estadounidense, sobre las tasas de interés. ¿Seguirá subiendo las tasas de interés para mantener la inflación cercana al 2%, en línea con el camino que siguió en 2018? En las últimas horas, el presidente de la Fed, Jerome Powell, intentó calmar a los mercados financieros preocupados por la desaceleración económica en Estados Unidos, asegurando que, aunque el impulso es sólido, la institución será sensible a los riesgos bajistas.
Por otro lado, resta ver cómo seguirá la guerra comercial entre Estados Unidos y China, luego de un año en que hubo suba mutua de aranceles a los productos entre ambos países. No se descartan nuevas subas y trabas en el marco de esa tensión. Estados Unidos está embarcado en una gran confrontación con China, porque el presidente Trump considera que el país asiático le roba tecnología a las empresas estadounidenses que hacen negocios en su territorio. Los mercados bursátiles tuvieron momentos difíciles en 2018, y cerró como uno de los peor, si no el peor, desde la crisis que estalló hace una década. Para muchos analistas, el comportamiento de las acciones y los bonos corporativos pueden predecir una recesión. Un fenómeno conocido como la curva de yield ha sido un predictor más confiable de una recesión, aunque no es muy preciso respecto a cuándo podría ocurrir. A pesar de aquello, hay economistas que piensan que Estados Unidos se puede estar acercando a una recesión en 2020. China empieza el año con un panorama de comercio internacional incierto, con sus exportaciones en terreno empedrado y su moneda depreciándose. Y los últimos indicadores de producción industrial, consumo e inversión extranjera no han entusiasmado mucho a los mercados, mientras aumenta la incertidumbre sobre el futuro del gigante asiático. Los economistas consultados por BBC Mundo, por ejemplo, plantean que este año será clave para las reformas que está impulsando el gobierno de Xi Jinping con el fin de empujar una transición hacia un modelo de crecimiento con mayor apertura y bajo un férreo control político centralizado. China ha puesto gran parte de su esfuerzo en aumentar la demanda interna y permitir la expansión de empresas privadas. Y, en el mediano plazo, su plan Made in China 2025 pretende acelerar el desarrollo tecnológico, especialmente en áreas como la inteligencia artificial, aviación y la industria del transporte. Los principales desafíos económicos que enfrenta en la actualidad el gigante asiático. 1. Disminución del crecimiento. La reducción del crecimiento de China ha sido progresiva. Atrás quedó la época de expansión de 2 dígitos, para pasar a una etapa de desaceleración. En 2013 el país crecía 7,7%, mientras que en 2018 habría bajado a 6,5%. Las ventas del sector retail han estado bajas, marcando su paso más lento desde 2003, mientras que la producción industrial tuvo en noviembre el desempeño más débil de los últimos 3 años. Y el mercado automotriz chino, el mayor del mundo, va camino a su primer descenso anual en ventas desde la década de los 90, lo que también tiene consecuencias. La desaceleración, el alza de la deuda y la guerra comercial con Estados Unidos son todos un gran desafío que afecta decisiones de inversión. Los 3 factores están unidos, le dice a BBC Mundo Steve Zhang, profesor del Instituto China de la Universidad SOAS de Londres, Inglaterra. Pekín ha estado tratando de revertir la tendencia, pero no le ha sido fácil. Entre los pilares de sus reformas económicas y sus planes de expansión, China le ha dado un fuerte impulso a la denominada Nueva Ruta de la Seda. 2. Guerra comercial. En 2018 vimos la imposición de los aranceles entre las 2 mayores economías del mundo y en 2019 vamos a ver los efectos, comenta Tom Orlik, economista jefe de Bloomberg Economics en diálogo con BBC Mundo. Y esa es una de las mayores incógnitas del año que empieza. ¿De qué manera la guerra arancelaria iniciada por el presidente Donald Trump puede afectar a China? Pekín ha estado en negociaciones que, por ahora, dieron pie a una tregua entre las 2 potencias, pero que de no fructificar amenazan con contraer aún más el crecimiento del país asiático y de la economía global. Está en el interés de China abrir más su economía. El truco es acceder a algunas de las demandas de E.U. sin aparecer en una posición demasiado débil, le dice a BBC Mundo, David Doyar, investigador del John L. Thornton China Center, del Centro de Estudios Brookings Institution. Otro gran problema que enfrenta el país, dice Doyar, es controlar el aumento del crédito, con un sistema financiero más eficiente que invierta en buenos proyectos de empresas privadas. Y en ese contexto, está pendiente el desafío de cómo China manejará el tipo de cambio. 3. Aumento de la deuda. El mayor desafío económico en 2019 y en los próximos años es retomar el control de su deuda tan pronto como sea posible, le dice a BBC Mundo Michael Pettis, experto en economía china del Centro de Estudios Carnegie Endowment for International Peace y profesor de finanzas en la Escuela de Administración de Guanghua de la Universidad de Pekín.
De hecho, los dólares americanos 34 billones de deuda pública y privada del país son una amenaza para la economía global, dado que China es uno de los motores del desarrollo global. El presidente Xi Jinping ha buscado minimizar los riesgos del sistema financiero, pero la incertidumbre persiste. El tema es disminuir la deuda de una manera que su efecto en la desaceleración del crecimiento no sea políticamente disruptivo, apunta Doyar. Una de las maneras de mantener el crecimiento de la actividad económica a una mayor velocidad, explica, es un mayor endeudamiento. Y ahí está el desafío. La gran pregunta, dice Doyar, es si China tiene suficiente tiempo para absorber la desaceleración de una manera que no genere grandes conflictos. Los efectos de las reformas. Ann Lee, experta en economía china de la Universidad de Nueva York, cree que además de la guerra comercial con Estados Unidos, hay otros dos desafíos fundamentales: las reformas internas y la amenaza de que estalle la burbuja inmobiliaria. Si las reformas fortalecen a China, explica, podrían contrarrestar el poder hegemónico de Estados Unidos. Pero también podrían provocar que Estados Unidos se lance a una carrera armamentista total o que defienda una postura a favor de una guerra preventiva, que puede conducir a una tercera guerra mundial, le dice Lee a BBC Mundo. Por otro lado, si China se debilita a partir de sus reformas, Estados Unidos podría intentar un cambio de régimen en el país asiático para anular a su rival. En menos de 2 semanas tendrá lugar el eclipse de luna de sangre, un fenómeno por el cual la luna se tiñe de rojo y que se podrá ver desde Europa Occidental y América el día 20 de enero. Te contamos cómo afecta este evento a la Tierra y cada cuánto ocurre. El próximo eclipse lunar tendrá lugar en la noche del 20 de enero, es decir, la madrugada del 21 de enero. Este eclipse conocido como luna de sangre podría afectar de varias maneras en el planeta, y además veremos la luna con un eclipse lunar total. Los eclipses lunares totales son conocidos como lunas de sangre debido al tono que adquiere la luna, ya que la Tierra proyecta sobre ella este tono rojizo durante este evento que sucede con una diferencia de entre 1 a 3 años. Este evento muchas veces se toma como un mal presagio en algunas culturas, que podría producir desastres naturales como por ejemplo terremotos o erupciones volcánicas. El 20 de enero el eclipse lunar se podrá ver desde América y Europa Occidental. El eclipse ocurre cuando hay luna llena o ésta se encuentra cerca del perigeo, es decir, en su punto más cercano a nosotros. El eclipse será total, es decir, el Sol, la Tierra y la Luna estarán alineados durante un corto período de tiempo. Científicamente la Luna provoca un efecto en las mareas en la Tierra, la fuerza gravitacional de la Luna es más fuerte durante lunas llenas y nuevas, e impacta en la actividad sísmica de la Tierra. Un estudio publicado en el 2016 en la revista Nature desveló que las mareas producidas por las lunas llenas y nuevas pueden estar conectadas con una mayor probabilidad de terremotos de gran magnitud en todo el planeta. Pero además, sigue habiendo otros factores que hacen que se produzcan temblores, y un análisis realizado recientemente no encontró que hubiera una relación con el ciclo lunar. El US Geological Survey, USGS, afirma que los terremotos pueden ser 3 veces más probables durante las mareas altas, pero esto sigue significando que son poco probables. Por tanto, las probabilidades de que ocurra un terremoto en un sitio concreto durante la luna llena son muy pequeñas. No se puede afirmar que estas lunas provoquen ningún desastre natural, pero muchas veces como estos eventos ocurren cada poco tiempo, se relacionan con catástrofes que suceden días después, pero que no tienen relación alguna. Es decir, lo mejor es admirar estos eclipses y no pensar que son los causantes de ninguna erupción volcánica ni terremoto, ya que se ha demostrado que no existe una relación lógica plausible. Así, el 20 de enero por la noche se podrá disfrutar de un eclipse de luna de sangre, un evento en el que la luna se teñirá de nuevo de color rojo y se podrá apreciar desde muchos lugares de la Tierra. El domingo 20 de enero, con el primer contacto de la luna con el área externa de la sombra terrestre, exactamente a las 9:36 p.m. esta penumbra producirá un ligero oscurecimiento de la superficie lunar. Los cambios notorios comenzarán a las 10:34 p.m, a esta hora la luna entrará en la región más oscura de la sombra terrestre. En minutos los observadores podrán notar una sombra circular avanzando lentamente por la zona oeste de la luna. El oscurecimiento de la luna será a cada instante más evidente hasta que el disco lunar entre completamente en la sombra terrestre y se encienda nuevamente con extraordinarios tonos rojizos y naranjas. Es decir, inicie el eclipse total de luna a las 11:41 p.m. del domingo 20 de enero.
Este fenómeno que en la antigüedad generó toda clase de mitos y supersticiones hoy es bien entendido puesto que la atmósfera de la Tierra actúa como un prisma y desvía parte de la luz solar, especialmente las ondas rojas del espectro, arrojándolas en la sombra terrestre. El eclipse máximo se producirá a las 12:12 am del lunes 21 de enero. La fase total del eclipse tendrá una duración de 1:39 minutos, terminando a las 12:43 am, y podrá ser observado fácilmente. No se requiere protección alguna pues no es nocivo para la visión. La superluna, que es cuando el satélite natural se acerca un 10% más a la Tierra, y la luna de sangre o luna roja que ocurre debido al bloqueo que hace de los rayos solares sobre la superficie terrestre, tornándose rojiza. A este fenómeno astronómico, se le conoce también como la superluna de sangre del lobo. La luna se apreciará más brillante y más grande de lo habitual presentando un rojizo, luego seguirá el eclipse total. Los observadores de estrellas están llamando así este suceso astronómico por las siguientes razones. Es un eclipse lunar, es decir, que el Sol y la Luna estarán alineados en los lados opuestos de la Tierra, la Luna se cubrirá completamente con su sombra y adquirirá un tono rojizo, de ahí el apodo de luna de sangre. El eclipse también ocurrirá cuando la órbita lunar está más cerca de nuestro planeta, haciendo que el satélite se vea ligeramente más brillante y grande de lo normal, a lo que se llama superluna. Por último, a la luna llena de enero se le llama tradicionalmente luna de lobo en Estados Unidos, según el almanaque del granjero. Esta superluna de sangre del lobo se podrá ver desde cualquier lugar de América del Norte y del Sur, el oeste de Europa y África. El color rojizo de la luna es un reflejo del estado de la atmósfera de la Tierra. Además de esta superluna de sangre del lobo, en el primer mes del 2019 ocurrirán otros fenómenos como la conjunción de la Luna y Venus el día 2, un eclipse parcial de Sol que podrá verse en el noreste de Asia y al norte del Océano Pacífico, una luna llena el 21 de enero y una espectacular conjunción de la Luna, Venus y Júpiter para terminar el mes. Los habitantes de la capital lo podrán ver en el planetario de Bogotá. Los interesados en ver el eclipse y conocer más sobre el mismo podrán acercarse a las instalaciones del planetario de Bogotá desde la 1 p.m. hasta las 9 p.m., para disfrutar de 5 actividades gratuitas, incluyendo una jornada de observación libre con telescopios profesionales.